Bien, entonces continuamos la segunda sesión de esta clase, cálculo multivariable grupo A. Bien, por favor colocan presentes de nuevo en el chat. Va a ser que se me haya escapado alguno. Todos presentes de nuevo. ¿Cierto? Bien, entonces hablamos del concepto de la derivada direccional hace un momento. ¿Listo? Y entendimos qué era, ¿cierto? Se espera que se haya entendido. Pero concluimos que calcular las derivadas direccionales era muy sencillo en virtud del teorema 13.9. Bien. Y calculamos alguna, vimos la gráfica, lo que significaba, por qué daba negativo, etc. Y hicimos este ejemplo 1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejemplo 2 de este libro guía también. Son ejemplos muy sencillos en realidad, solo que cada uno muestra distintos procedimientos, ¿no? Como les había dicho, consideren aquí esta función de dos variables que es x cuadrado por seno de 2y. Bien, entonces su gráfica es esta que ustedes ven aquí. Es una función continua, no bien comportada. Listo. Y nos dicen que analicemos la derivada direccional en el punto 1, pi medios. 1 en x, pi medio en y. Pi medio es como 1.5, ¿no? Entonces este es el punto. Listo. Y este es el punto en el plano. Pero miren que la superficie a partir de ese punto ya baja, ¿no? Entonces el punto viene estando por acá abajo, sobre la superficie, donde estaríamos parados nosotros. La proyección hacia abajo sería ese el punto donde estamos. Y nos dieron una dirección, ¿no? Pero fíjense que aquí ya no aparece coseno de teta, seno de teta. Nos dan esta dirección 3i menos 4j. Bien. Entonces, claramente ese vector no es un vector unitario. Su norma es mayor que 1. De hecho, podemos calcular su norma, ¿no? Pero primero dibujémoslo. Listo, entonces nos dijeron 3 menos 3i menos 4j. Sería bueno que quedara claro qué quiere decir esto, ¿no? 3i, o todo el mundo sabe, menos 4j. Esto es lo mismo que referirse al vector así, o que representarlo así. 3 en la primera coordenada menos 4 en la segunda. Bien, es lo mismo, es simplemente notación. Porque ustedes recuerdan que el vector i y j son los vectores canónicos del plano. El vector i es el vector 1, 0. Y el vector j es el vector 0, 1. Bien. Entonces, si yo multiplico por escalar esos vectores y hago las operaciones indicadas, obtengo este que está aquí. ¿Listo? Entonces, grafiquemos ese vector. Porque es la dirección que nos están dando. Entonces, coloquemos por aquí 3 y menos 4 en y. ¿Listo? Ubicamos el punto correspondiente. Vemos que ese es el punto. Por lo tanto, el vector o la dirección que nos da ese vector es este. Bien. En esa dirección se está hallando la derivada direccional. Bien. Pero este vector no tiene longitud 1. ¿Listo? ¿Cómo hace uno para que tenga longitud 1? Tiene que reducirlo, ¿no? Necesitamos el vector que está en esa misma dirección, pero que tiene longitud un poquito más pequeña. Exactamente 1. Bien. Es el que necesitamos, el que acaba de dibujar. Bien. Entonces, para hacer eso tenemos que normalizar el vector. Entonces, el vector u que necesitamos, el vector unitario es igual a b sobre la norma de b. ¿Listo? ¿Y cuál es la norma de ese vector? Bueno, hablé un poquito de eso antes. La norma de un vector o de ese vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado.
es decir, 3 al cuadrado más, que esa es la primera componente del vector b, miren, más menos 4 al cuadrado. Bien. ¿Cuánto me da esa norma? ¿Cuánto da todo esto? 3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16. 9 más 16, 25, raíz de 25 es 5. ¿Listo? Entonces ese es el módulo. Por lo tanto, el vector u va a ser igual a dividir el vector b entre su módulo, que es lo mismo que multiplicarlo por un quinto. Es un quinto b, quinto de b. ¿Listo? Esta fórmula se puede escribir así también. En lugar de decir b sobre su módulo, es lo mismo que decir 1 sobre el módulo de b por b. ¿Y cuánto es un quinto de b? Pues multiplicando por escalar, sería un quinto por 3, me da 3 quintos. Y menos 4 por un quinto me da menos 4 quintos. Este es el valor, el vector unitario, en realidad que nos sirve a nosotros. Este que está aquí, que acabé de dibujar, ese sí tiene norma 1. Bien. ¿Por qué? Porque tomé el vector b y lo dividí entre su norma, entonces va a tener norma 1. Si están escépticos, pueden hacer las cuentas. Bien. Calcular la norma de este vector y verificar que eso da 1. Listo. El hecho es que ya encontramos el vector unitario asociado a b. Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto es igual a, como ya es unitario, entonces eso es igual a seno de teta, coseno de teta, para algún ángulo. No sabemos qué ángulo, pero, no, perdón, los coloqué invertidos, ¿no? La primera coordenada es coseno y la segunda seno. ¿Para qué ángulo? No sé, pero no importa saber el ángulo, solamente saber el coseno del ángulo. Aquí me da coseno de teta, aquí me queda seno de teta. Listo. Porque eso es un vector unitario. Entonces él tiene que ser coseno de teta y seno de teta para algún ángulo. Listo. Y eso es todo el trabajo adicional que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ya aclarado eso, la derivada direccional de f en la dirección ya no v, sino u, porque nosotros usamos una dirección que sea un vector unitario. Bueno, veamos aquí el libro cómo lo anotó. Lo anotó con u, ¿sí? Porque es con un vector unitario que calculamos esa derivada direccional. En este caso, el u se obtuvo después de normalizar b. Entonces va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la fórmula? Va a ser la derivada parcial de f con respecto a x por seno de teta. Pero, perdón, por coseno de teta. Pero coseno de teta es 3 quintos. Entonces por 3 quintos aquí, más la derivada parcial de f con respecto a y por seno de teta. Eso es lo que dice el teorema 13.9, pero seno de teta es menos 4 quintos. Bien. Y ahorita tenemos que hacer simplemente las derivadas parciales. ¿Quién es f y quién es f? Sí. Y evaluar eso en los puntos, en el punto respectivo, ¿no? Entonces veamos quién es f. Estamos haciendo el ejemplo 2. Entonces, fíjense aquí, f es x cuadrado seno de 2y. Entonces hay que hallar las derivadas parciales de esa función. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. F es igual a x cuadrado seno de 2y. Bien. Entonces, si derivo esa función con respecto a y, ¿cuánto me da? Si la derivo con respecto a x primero, entonces me daría, para aplicar aquí la fórmula, tenemos que calcular esta derivada parcial. Entonces sería 2x seno de 2y. Bien, por el 3 quintos, que el 3 quintos es coseno de teta.
pero ya vimos que eso vale, coseno de teta vale 3/5. Entonces aquí coloco por 3/5. Más la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces x cuadrado es constante. La derivada de seno es coseno. Entonces me queda coseno de 2y por la interna, que es un 2. La derivada interna. Entonces me aparece un 2 acá. ¿Listo? Por seno de teta, pero ya vimos que seno de teta es menos 4/5. ¿Y esta derivada direccional en qué punto se está calculando? Pues aquí no lo dieron, miren. Es el punto 1, pi medios. ¿Listo? 1, pi medio. Entonces, donde está x coloco 1, donde está y coloco pi medios. Entonces, en definitiva, esto me va a dar 2 por 1, que es 2, por seno de 2 por pi medios. Pero se cancela, ya me queda 2 así, por pi medios. Pero cancelo el 2, queda simplemente pi. Bien, porque estoy hablando en este punto, mire, 1, pi medios. Ahí fue que se pidió esa derivada direccional. Entonces aquí me va a quedar simplemente seno de pi. Bien. Seno de pi por el 3/5. Bien. 3/5. Más. Y aquí x vale 1, 2 por 1 al cuadrado es 2. Y por las mismas razones va a quedar coseno. Perdón, yo escribí. Sí, coseno, ¿cierto? Coseno de pi. Por menos 4/5. Bien, y ya calculamos esa derivada direccional. ¿Cuál fue el trabajo? Normalizar el vector b. Bien. ¿Y por qué era necesario normalizarlo? Para saber quién era coseno de teta y quién era seno de teta. Porque de esta forma podría utilizar el teorema 13.9, que nos dice cómo hallar la derivada direccional usando las derivadas parciales de la función. Bien. Este es el teorema. Bien, por eso necesitamos que el vector sea unitario, ¿ya? El vector sea unitario. Y por eso cuando lo normalizamos, supimos pues que la normalización era 3i menos 4/5 de j, de lo que quiere decir que coseno de teta era eso, 3/5. Entonces quedamos aquí, miren, en las cuentas que estaba haciendo en la pizarra. Y aquí solamente observar que seno de pi, es decir, seno de 180 es 0 y coseno de pi es menos 1. Entonces esta parte aquí del lado izquierdo se anula, ¿sí? Porque se multiplica por 0. Y aquí esto se multiplica por menos 1. Entonces queda menos 2 por menos 4/5, da 8/5. Bien. Entonces en esa dirección, la pendiente o la inclinación de la curva es positiva. Bien. Noten que este punto está un poco hacia abajo. Bien. Entonces la dirección que escogimos, noten que la superficie como que sube y baja, ¿no? Entonces seguro en esa dirección, a partir de ese punto, la superficie comienza a subir su gráfico. Aquí no se logra visualizar bien porque eso es la parte de alta de la superficie. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe, todo está claro. Por mi parte. ¿Todo claro? Bueno. Entonces aquí aparece otro concepto. Estudiamos este último concepto hoy por hoy. La próxima semana es Semana Santa, entonces no tenemos clase, ¿no? Porque eso es lo que dice el contenido programático. Si ustedes lo observan, bloquémoslo aquí. Ah, no, este no. Miren que aquí aparece clase del 22 al 27 de marzo. Ah, no, este tampoco es de este curso, no, este es de ecuaciones diferenciales. Aquí, miren, del 22 al 27 de marzo. Y ahí hay un salto, ¿no? Comienza del 5 al 10 de abril. Es decir, que no se está teniendo en cuenta la semana que viene. Entonces, desde el punto de vista del contenido, no hay clase la próxima semana. Profe, disculpe, Entonces, ¿qué una vamos a hacer? pregunta.
Sí, Profe, ¿será que usted me puede regalar los temas que vayan a entrar al parcial? sí, los temas que van a entrar al parcial son todos los que usted ve aquí. Bien, nosotros vamos por aquí, miren. Este tema de planos tangentes y rectas normales lo vemos después. Este no lo vamos a evaluar en este, ni a estudiar en este corte. O Entonces, sea, ¿qué pasa? hasta el 13.6. No. Luego de Semana Santa nosotros tenemos dos clases. Bien. O sea, nosotros tenemos clase del 5 al 10 de abril. En esa semana vamos a ver estos temas. Bien. Extremos de funciones de dos variables, sus aplicaciones, bueno, eso es casi obvio. Y multiplicadores de Lagrange. Bien. Eso es después de Semana Santa. Entonces, sería Profe, o todo sea eso que está que, sombreado junto con esto de acá. Bien. profe, o sea que O sea, todo menos la sección 13.7. Sí, puede repetir. profe, o sea que lo que vimos en el quiz sale en el parcial. Lo que vimos en el quiz, de pronto, sí, porque es de todo. Es una preguntita de cualquier cosa, de toda la unidad 1. Lo único que no va a salir es esto porque no lo vamos a ver aquí ahora. Pero mire, después de Semana Santa tenemos clase el martes de 2 horas. Ese martes, ¿qué vamos a hacer? A estudiar esto, mire. Extremo de funciones de dos variables. Es un tema muy sencillo, corto. ¿Ya? ¿Qué hacemos la siguiente clase de esa semana, que es el sábado? Multiplicadores de Lagrange. Y se acabó el tema. Bien. Todo esto es muy sencillo porque si hemos aprendido bien a derivar parcialmente, estas cosas aquí son muy sencillas. ¿Listo? Y son interesantes porque tienen muchas aplicaciones. Bien. Entonces estamos aquí, vamos a ver gradientes ahorita. Este tema no se ve. Y ya esto se ve en la primera clase después de Semana Santa, se ve eso. Bien. Si les parece que este tema puede que entre o no entre en el parcial, ¿no? Yo les diré en su momento, ya que ese lo veríamos el sábado, después de Semana Santa, la clase del sábado, y a la siguiente sería esa semana de parciales, ¿no? Entonces puede ser que, de acuerdo a cómo nos vaya esa primera clase el martes, se decide si multiplicadores de Lagrange entra o no. Bien. El taller lo va a enviar la próxima semana. ¿Listo? Va a tener preguntas sobre este tema. Entonces ustedes van resolviendo lo que se pueda y ya cuando regresemos de Semana Santa que estudiemos eso, pues hacen las preguntas correspondientes. Les resuelven esas preguntas. Y eso es, o sea, el tiempo está bien. Se alcanza a hacer todo, excepto esta parte. Bueno, Listo, profe. Profe, ¿nos puede recomendar unos ejercicios para estudiar este tema que vimos? sí, eso lo recomiendo ahorita al final. O al final de la clase, cuando envíe los videos, les mando ahí también los temas, los sugeridos. El taller que va a hacer, el taller va a recopilar todo lo que hemos visto en el curso, preguntas de todo. Y entonces el taller los va a dejar preparados para el examen, ¿bien? Porque el taller pues va a mantener, el examen mantiene el espíritu de lo que se preguntó en el taller. Entonces, si ustedes quieren saber qué tipo de preguntas van a salir en el examen, solamente es mirar el taller, lo voy a enviar la próxima semana. Ahí está más o menos como ver el examen, prácticamente el tipo de preguntas por cada tema. ¿Listo? Entonces vamos a ver este último concepto aquí, deriva del gradiente. ¿Bien? ¿Qué es el gradiente? El gradiente es un vector. Es un vector y en sí no tiene nada interesante porque es muy fácil calcularlo, ¿no? Es simplemente el vector que se construye con las derivadas parciales de la función. Bien. Entonces veamos cuál es ese vector gradiente. Él se denota así, con este símbolo nabla, así, nabla F. Nabla F de XY. Y es el vector cuya primer componente
es la derivada parcial de f con respecto a x. Y su segunda componente es la derivada de f con respecto a y. Eso es el gradiente. Bien. Entonces no es nada nuevo porque estas derivadas parciales ya sabemos calcularlas. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo interesante del vector gradiente? Pues su interpretación gráfica. O sí, lo que significa él. Entonces supongan que nosotros tenemos una función f y grafiquemos esta función. Eso nos da una superficie, ¿no? Ahí fuera una superficie aquí de nuevo. Entonces nos da algo así. Sí. Bueno, cualquier superficie acá. Sí. Entonces, imagínense que nosotros estamos ubicados en este punto de la superficie. Aquí. O en otro punto, mejor acá. Estamos acá abajo, la parte de abajo. Bien. Y nosotros calculamos este vector gradiente y lo evaluamos en este punto que estamos. Entonces, el vector gradiente lo que va a hacer es señalarnos hacia dónde la curva tiene un mayor ascenso. ¿Sí? Por ejemplo, él va a señalar hacia acá. ¿Por qué? Porque en esa dirección es que empieza a subir la superficie, ¿no? Es como una ondulada. No va a señalar hacia acá porque acá no crece. Entonces, el vector gradiente lo que hace es eso. Indicarnos las direcciones de mayor ascenso en la superficie F. Bien. Eso es lo interesante de este vector gradiente. Entonces, todo el tiempo marca direcciones de mayor ascenso. Bien. Y ese vector pues se ubica en el plano, ¿no? Entonces veamos, bueno, aquí dice, este ejemplo es como, no tiene mucha gracia porque nos dan la función y nos dice hallar su vector gradiente y evalúarlo en un punto. O sea, hallar sus derivadas parciales y evaluarlo y ya. Pero aquí hay un ejemplo más interesante, que se le da un contexto. Bien. Entonces, dice aquí, por ejemplo, dice aquí, la temperatura en grados Celsius en una superficie, en la superficie de una placa metálica es esta. Bien. Entonces la temperatura depende de X y Y que se miden en centímetros. Bien. Tenemos una placa metálica. Es decir, tenemos, digamos, una placa así. Y la placa tiene distintas temperaturas. Hay distintas temperaturas. Entonces, digamos que si usted está en el punto de XY, pues aquí puede ser más caliente, aquí puede ser más frío. Bien. Toda la temperatura depende de dónde estemos ubicados en la placa. Listo. Y ahí nos dan la función de temperatura. Nos dicen que T de XY es igual a, y nos dan la forma funcional. Nos dicen T es igual a 20 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Sí. Entonces nos dicen, bueno, si ustedes están ubicados en un cierto punto, ¿hacia qué dirección la temperatura va a aumentar? Prácticamente sí. Dice, ¿en qué dirección a partir del punto 2, menos 3 aumenta más rápido la temperatura? Bien. ¿Y hacia dónde aumenta más rápido? Entonces tenemos que buscar el vector gradiente de T, porque el vector gradiente nos va a indicar siempre hacia dónde crece más rápido la función. Entonces tenemos que calcular. Y el punto que nos dieron es 2,3. 2, menos 3, perdón. Entonces yo calculo el gradiente de T. ¿Qué es eso por definición? El gradiente de T es la derivada de T con respecto a X, en la primera coordenada, y la derivada de T con respecto a Y. En este caso concreto,
La derivada de t con respecto a x es menos 8. X, ¿cierto? Aquí. Y la derivada de t con respecto a y es menos 2y. Por lo tanto, si yo evalúo esto en el punto 2,3, que es donde estamos ubicados, digamos, aquí en la lámina, esto nos va a dar ¿cuánto? Entonces, eso nos va a dar x vale 2, menos 8 por 2 da menos 16. Y y vale menos 3. Menos 3 por menos 2 da 6. ¿Sí? Entonces, esa es la dirección de máximo crecimiento. Bien. Nosotros podríamos graficar eso en el plano exactamente. Pero eso lo que nos estaría diciendo es que, por ejemplo, en esa dirección, la temperatura va a subir más. Si nosotros estamos en esta lámina descalzos, no tenemos que ir a donde nos diga el gradiente, porque nos vamos a quemar los pies. Bien. Entendamos mejor esta dirección como nos la dieron. Si yo grafico este vector en el plano XY, lo que nos interesa es la dirección. Entonces ubico el punto menos 16 en X por acá, 6 en Y, por acá es 6. Entonces por aquí tenemos este punto. Y esta es la dirección que nos están diciendo que es de máximo crecimiento. Bien. Hacia acá. ¿Listo? Entonces si nosotros estamos, ya sabemos cuál es la dirección. Mírenla aquí. Esa dirección. Entonces si nosotros estamos ubicados en la lámina de metal, coloquémosla aquí. Y estamos en el punto 2,-3, digamos que aquí es el origen de, coloquemos un sistema cartesiano aquí, en la mitad de esa lámina. Bien. Y entonces el punto donde estamos haciendo el análisis es en 2,-3. 2,-3 es, por aquí está 2, por aquí está -3. Estamos ubicados aquí, en la lámina. Bien. Y esta fue la dirección que nos dio. Entonces dibujemos ese vector acá paralelo. Entonces están diciendo que, que no nos vayamos hacia acá. Bien, dos vectores son lo mismo. No nos vayamos hacia allá. Lo estoy dibujando de norma 1, digamos. Porque no importa qué tan largo sea, sino la dirección. Entonces hacia allá es que está más caliente esta lámina. Bien, por acá puede estar hirviendo o va a comenzar a hervir más rápido. Coloquemos la color rojo. Por acá es que esto está caliente. Bien, puede ser que la lámina tenga esta representación. Ahí es más caliente, por acá es más frío, etcétera. Si es más frío por acá, entonces podemos colocarle otro color. Por acá la lámina está fría. Tiene distintas temperaturas. Bien. Entonces mire que el vector gradiente nos señala hacia acá y no hacia acá. Está la parte fría. Digamos, esa es la gran interpretación del vector gradiente, pero es algo muy sencillo, ¿no? Bueno, pregunta hasta ahí. Entonces lo interesante yo creo que ha sido lo de hoy, las derivadas direccionales y su interpretación, ¿no? Eso es lo más interesante. El vector gradiente pues tiene esa característica, pero en términos de hacer cuentas no es complicado. Bien, aquí se hacen más ejemplos. Y aquí se hace una observación adicional, ¿no? Bueno, aquí se hacen unas observaciones adicionales que nos dice que cómo podemos escribir la derivada direccional en términos del vector gradiente, ¿no? Por ejemplo, satisface la siguiente relación, que la derivada de f, la derivada direccional de f en la dirección u, es igual al gradiente de f por la dirección u. Bien. Es válida
esa ecuación, esa fórmula ahí. Y es fácil ver porque la derivada direccional ya vimos que es igual a fx por coseno de teta más fy seno de teta. Bien. Donde ese u que escribí ahí es igual a ese vector, coseno de teta, seno de teta. Entonces lo que yo estoy haciendo ahí es un producto punto. El producto punto entre el gradiente y u. Mejor dicho, escribámoslo en su forma vectorial cada uno. El gradiente es esto. Y u es coseno de teta, seno de teta. Y ustedes ya saben cómo se hace producto punto, ¿no? Entre vectores. Es componente a componente y se suma. Entonces, si hago ese producto punto, pues claramente tengo si hago el producto punto, tengo esto que está aquí. Tengo esto. Entonces ahí se nota que son iguales. Bien. ¿Qué es lo interesante aquí de esto? Que si, por ejemplo, el vector gradiente es 0, entonces la derivada direccional en cualquier dirección también es 0. Bien. ¿Y cuándo el vector gradiente va a ser 0? ¿Por qué podría ocurrir eso? Bueno, eso podría ocurrir si nosotros tenemos una superficie así, miren. Pensemos en una... A ver cómo dibujo eso. Voy a dibujar un paraboloide, un elipsoide, pero consideremos solamente la parte de arriba. Bien. La parte de abajo no hace... Esta gráfica no corresponde a la gráfica de una función. Bien, porque yo trazo una línea vertical, intersecta la superficie en 2 puntos. Fijémonos solamente en la parte de arriba. En este punto acá, yo trazo las derivadas parciales fx, en la dirección del eje x, digamos, y fy. Entonces las dos van a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí en este punto, las pendientes de las rectas tangentes valen 0, ¿no? Entonces, si eso ocurre, quiere decir que en cualquier dirección, si yo estoy ubicado en ese punto, en cualquier otra dirección, no solo en la dirección X y Y, en cualquier otra, y por ejemplo, escogamos esta curva. Esta curva aquí que está sobre el elipsoide. Ahí también la pendiente de la recta tangente va a ser 0. Bien. Entonces, si el gradiente de f es igual a 0 en un punto, implica que las derivadas direccionales de f son iguales a 0, independiente del punto. Bien. ¿Por qué esto se tiene? Porque sabemos que la derivada direccional es igual a el gradiente de f por u. Y si este gradiente es 0, pues, y si lo multiplico por u da 0. Tienes una primera observación. Y de hecho, esto que estamos observando aquí, mire que aquí, en este pico acá arriba, las derivadas parciales de f con respecto a x dan 0. Bien. Y este es el principio básico que vamos a usar nosotros para hallar los máximos y los mínimos de una función. Calcular su gradiente y buscar en qué punto se anula. Bien. Así es que vamos a hallar los máximos y mínimos. Y eso tiene que ver con la idea que ustedes estudiaron en cálculo diferencial. ¿Cómo hallan los máximos y mínimos de una función f de x? De una sola variable. Pues derivar igualar a 0, ¿no? Entonces hacían f' e igualaban a 0, buscaban los puntos críticos y luego usaban el criterio de la segunda derivada para saber si era máximo o mínimo. Es decir, si la curva era cóncava hacia arriba o hacia abajo. Pues aquí esta idea se va a generalizar con el gradiente. Bien, y eso es lo que veremos después de Semana Santa. Entonces tenemos ese resultado y todo eso se captura aquí en este teoremita 13.11. Bien. Y si el gradiente es 0, las derivadas direccionales también. Lo que hemos dicho, la dirección de máximo incremento de la función está dada por este gradiente. Bien. Y la de mínimo incremento, pues el inverso de ese gradiente, ¿no? ¿Qué más se puede decir de este gradiente? Creo que con eso es suficiente. Bien. Bueno, aquí hay una página que se la dedican a hacer una observación.
que nosotros podemos definir el gradiente para una función de 3 variables también, ¿no? Que sería la derivada con respecto a x, y y z. Y que las derivadas direccionales sería lo mismo. Sería replicar lo mismo aumentando la tercera derivada parcial. ¿Bien? O sea, todo lo que hicimos funciona para 3 variables muy bien. Solo aumentando lo correspondiente a la tercera variable, pues. Entonces no hay problema. Y ahí ya se acaba esta sección 13.6 también. Entonces de aquí va a escoger algunos ejercicios para que ustedes resuelvan. Y yo creo que con eso es suficiente ya por hoy. Listo, no empiezo lo otro porque es que el otro tema es sobre máximos y mínimos, ¿no? Bueno, este nos lo saltamos y comenzaríamos aquí. Sí, extremo de funciones de 2 variables, la sección 13.8. Bien, pero entonces no hacerlo en estos 15 minuticos que quedan, no queda como corto la clase, no alcanza a analizar todo. Entonces eso por eso le digo que lo dejemos para después de Semana Santa. Bien. Listo, profe, no hay problema. Entonces por el momento yo les voy a hacer los ejercicios sugeridos. Les he sugerido varios, hoy les envío más y trabajar hasta ahí. Derivas direccionales y gradientes. Y ya dejamos esta sección 13.8 para después de Semana Santa. Con sus Listo, profe. aplicaciones. Bien. Entonces vamos bien, vamos bien. Profe, ¿y el taller para cuándo es? Ese taller lo voy a enviar el miércoles. Y ustedes tienen una semana. No. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Van a tener 11 días para entregarlo. Después del miércoles. 11 días es bastante. ¿Profes en grupos o individual? Máximo 4, mínimo 2. ¿Y más o Ustedes menos forman los cuántos puntos van en el taller, profe? Pues hay unos 12 puntos. Que son 4 máximo que pueden hacer, 4 estudiantes. Que les toque a 3 ejercicios a cada uno. Creo que está bien. Unos 12 puntos. O sea, como 3 ejercicios por cada tema. Puede ser eso o menos. ¿Qué otra pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, todo claro. Bueno, entonces terminemos por aquí porque tengo clase a las 12 otra vez. Voy a almorzar y hacer otra clase de 12 a 2. Bien, entonces que tengan una feliz Semana Santa. Nos vemos. No, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe, igualmente. Chao, profe. Luego, profe. Bueno, Luego, profesor, igualmente. hasta luego.